Queridos amigos, amigas, ya estamos entrando al último tema que vamos a tratar hoy día sobre los atributos de la personalidad y con eso estaríamos terminando esta cuarta unidad de aprendizaje. Entonces, vamos a ver primero dentro de los atributos de la personalidad, ¿qué cosa es la personalidad? La personalidad como conjunto de características o patrones que definen a una persona. Es decir, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo que de manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a los demás. Es decir, la personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interactuamos en la realidad para tener. Hay determinantes de la personalidad, entre ellos la personalidad puede estar en relación a la herencia que viene desde el lado familiar, ¿no? De los padres, de las madres, posiblemente en algunos casos venga desde los ancestros más lejanos que nosotros podamos tener en este entorno familiar, de las situaciones y también del ambiente en el que vamos a desenvolvernos como personas. Esto lo vamos a ver como un ejemplo casi al final, que voy a precisar un poco más esto. Es fundamental ver cómo el determinante de la personalidad está dado por la herencia que viene del lado de la familia, la situación es el ambiente social, cultural en el que nos vamos a desarrollar y como persona propiamente, ¿no? Los rasgos de la personalidad, por lo tanto, vamos a ver que hay una serie de características que son duraderas y que describen el comportamiento de un individuo. Hay personas que conocemos que son el reservado, ¿no? Y su opuesto es la persona sociable, si es que vemos de estos rasgos. Hay personas que son menos inteligentes, hay personas que son más inteligentes, ¿no? Que son características que describen el comportamiento de un individuo. Hay personas que generan la característica impresionante, estable en la emoción, la parte contraria. Hay personas que podemos tener esa característica de la personalidad sumiso, su contraparte tiene una personalidad dominante. Persona seria, hay una persona despreocupado, el conveniente, el escrupuloso, el tímido, el aventurero, ¿no? Generalmente son rasgos que se van dando en las personas. Los rasgos de la personalidad encontramos también modelo de los 5 grandes, que son apoyo la existencia de 5 dimensiones fundamentales y que abarca la mayoría de las variaciones de las personalidades humanas. ¿Cuáles son esos modelos de los 5 grandes? La extroversión, la conformidad, la escrupulosidad, la estabilidad personal, ¿no? Y la apertura a la experiencia. Esto es importante tenerlo presente. Los principales atributos de la personalidad. Como ustedes han podido leer y se supone que han complementado con la información que se les ha requerido y solicitado a través de los trabajos, hay un sitio de control, ¿no? Que cuando hablamos de los principales atributos de la personalidad, hablamos del sitio de control. Hay personas que piensan que ellos son responsables de su estilo de forma de vida y su destino, de forma interna, controlan lo que les pasa o de forma externa a través de fuerzas exteriores. Ese pensamiento maquiavélico, podríamos decir, que viene de la corriente del maquiavelismo, que se tiene de los cerrados, que el fin justifica los medios, la distancia emocional, les gusta manipular más y ganar más que por lo que es muy difícil persuadir. Tenemos algunos otros atributos que tienen que ver con la autoestima, que es el grado en que es aceptado por uno mismo. Esta característica determina en muchas ocasiones el grado de éxito de las personas. Todos aquellos que tengan una autoestima alta serán pues capaces de enfrentar riesgos, retos, la fuerza de sus modelos o miedos o condicionantes, además de que no serán tan susceptibles a las situaciones del exterior, ¿no? La autoestima es fundamental. El autocontrol es ser capaz de adaptar mi comportamiento a las situaciones
que se presentan en la vida cotidiana. Las personas con alto monitoreo pueden mostrar diversas caras de sí mismos, según cómo se requieran, aunque algunas veces sean contradictorias, pero están considerados para ascensos dentro de la empresa o de otras organizaciones en las que se desenvuelven. La disposición para asumir riesgos se refiere a que en los puestos de gerencia, por lo general dentro de una empresa, debe de buscarse aceptar las responsabilidades de tomar decisiones. Según estudios, en el grado en que se adopten los riesgos, dependen en algunas ocasiones del puesto en que uno se desempeñe. En general, tendríamos también que ver que hay principales atributos de la personalidad. Por ejemplo, hay personalidad de tipo A y tipo B, podríamos decir. La característica de la personalidad tipo A o característica de tipo A están siempre moviéndose, ¿no? Caminando y comiendo rápidamente. Se sienten impacientes con la velocidad a la cual muchos eventos toman lugar, ¿no? Tratan de pensar en dos o más cosas a la vez. No están de acuerdo con el tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Están obsesionados con los números, miden su éxito en términos de cuánto adquieren ese conocimiento. En cambio, la característica de estos atributos de la personalidad que influyen en el proceso de aprendizaje son aquellos que nunca sufren de sentido de urgencia del tiempo, con la paciencia que lo acompaña. No sienten la necesidad de mostrar ya sea sus logros o éxitos al menos que tal exposición sea demasiada para la situación que ellos están en esos momentos pasando. O juegan por diversión más que por exhibir su superioridad y a cualquier costo, ¿no? Pueden relajarse sin culpa. En fin, podemos decir entonces que en resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en lo que respecta a esta cuarta unidad, que hay varios ambientes de aprendizaje entonces. Esos ambientes de aprendizaje, como estamos observando, viene desde la familia. La familia es un ambiente de aprendizaje fundamental, porque viene desde los estilos de vida que vamos teniendo en la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la familia, con nuestra familia, ¿no? Al interior, el tipo de padre, el tipo de madre, los modelos que podemos tener, nuestras formas de enseñanza que hemos recibido a partir de ellos, del entorno de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros primos, sobrinos, tíos, hermanos. Es decir, la familia también es un nivel de aprendizaje tremendo. Por ejemplo, por poner algunas cosas. Por ejemplo, yo vengo de una familia norteña, traigo costumbres norteñas, ¿no? De ahí vienen una serie de cosas que se heredan en términos, podríamos decir, de las costumbres de la persona. Por ejemplo, por mi nacimiento y en mi lugar de familia que yo he tenido, arrastramos muchas cosas de parte de ellos. La escuela es otro ambiente de aprendizaje, ¿no? Porque en la escuela interactuamos con chicos ya que vienen de diferentes familias, ¿no? De diferentes niveles sociales, de niveles culturales, de diferentes niveles económicos. Es decir, en la escuela aprendemos dependiendo del colegio. Por ejemplo, yo estudié en una gran unidad escolar, donde podíamos haber observado en esa gran unidad escolar, ¿no? Desde los más pequeños hasta de los más adultos. Uno va observando las conductas, los comportamientos, los niveles, los patrones de modelo que nosotros teníamos o que tenemos hasta en muchos casos, ¿no? El de nuestros profesores, de nuestras profesoras, de nuestros auxiliares, por ejemplo, ¿no? La escuela ha sido pues un nivel y es un nivel de aprendizaje tremendo, no solamente de los conocimientos que nos transmiten nuestros profesores, sino también de todas las vivencias que uno adquiere, sean positivas o sean negativas, que se dan al interior del colegio, de la forma como vamos interactuando, conforme vamos avanzando en los diferentes niveles, desde el nivel primario, el nivel secundario,
el nivel universitario, todo es un ambiente importante de aprendizaje, ¿no?, que vamos adquiriendo en ese proceso de vida. La ciudad es otro ambiente importante, la calle misma, ¿no?, nos permite tener también un ambiente de aprendizaje, ¿no? De la ciudad aprendemos muchas cosas, aprendemos a observar cómo se da la delincuencia, por decir la prostitución, los niveles de corrupción, podemos observar la contaminación ambiental que generan los ómnibus, los micros, cómo se conducen los choferes en las calles, por ejemplo, la memorización de las calles, si hay semáforos en algunos lugares, si no lo hay, el tipo de mantenimiento que hay de estos equipos, la señalización en las calles, el desplazamiento de las personas, las urbanizaciones, los niveles de desarrollo que hay entre un pueblo y otro pueblo, entre una calle y otra calle, entre una urbanización y otra urbanización, entre un barrio y otro barrio, entre un distrito y otro distrito. Es decir, la ciudad es un proceso de aprendizaje. La empresa también. La empresa, ¿por qué? Por la relación que uno va teniendo. Por ejemplo, dentro de la organización, la relación que hay entre obreros, entre empleados, entre profesionales, entre técnicos, entre el tipo de modelo organizacional que se desarrolla en la empresa. Es decir, todos los ambientes de aprendizaje también son espacios, y el ciberespacio actualmente también es un ambiente de aprendizaje. Es decir, lo positivo y negativo que adquiere el ser humano a través del ciberespacio, porque ya se ha convertido en espacios mucho más privados, mucho más personales, donde la persona a través de una microcomputadora o un computador va a entrar a un ciberespacio donde va a tener información y va a aprender de manera positiva o negativa, dependiendo a dónde ingresa, qué información obtiene, con quiénes se comunica, cómo se comunica, ¿no es cierto? Entonces, cómo se va retroalimentando su proceso de aprendizaje, la información que recibe, la calidad de la información que recibe. Es decir, el ciberespacio ahora es un ambiente muy grande, muy fácil de que acceda el estudiante, la persona, para poder lograr aprender cosas, obtener conocimientos positivos o negativos, favorables o desfavorables en su proceso. Pero también son grandes oportunidades que nos permiten obtener un conocimiento con mayor rapidez, mayor velocidad, pero también sin olvidarse que también hay que ver que en esos espacios, en ese ciberespacio, no nos olvidemos de seguir aplicando esas habilidades básicas y complejas que nosotros hemos estudiado. Es decir, esa habilidad básica de saber observar, que la observación tiene características, que la observación no es igual a mirar, que hay que poner en funcionamiento todos los sentidos, que hay que tener una capacidad de observar para poder, a partir de la observación de algo concreto, poder tener una observación abstracta de los objetos. En la medida en que yo me apropie más de las características de un objeto, puedo tener una representación abstracta con un conocimiento o mucho más profundo o menos profundo de algo. En otro ejemplo, si yo quiero estudiar la pobreza, yo quiero estudiar el desempleo, yo quiero estudiar la producción de algo, en la medida en que el conocimiento que yo haya observado, ese conocimiento de manera concreta me va a servir porque voy a tener una representación abstracta o de profundidad o de superficialidad o muy superficial con respecto a ese tema que me interesa estudiar. Es importante entonces que manejemos esas habilidades básicas, porque si yo no he observado bien un tema de investigación o un problema que me interese conocer, entonces no voy a poder establecer relaciones de comparación, es decir, ver semejanzas y diferencias. Y si no he hecho un buen proceso de comparación y de observación, no voy a poder establecer relaciones. Y al no poder establecer relaciones, no voy a poder clasificar. Y si no clasifico, no relaciono, no comparo y no observo, entonces no voy a poder describir. Que son las habilidades básicas elementales que hemos visto. Y que esas habilidades básicas me sirven para ir a niveles más complejos, como es el análisis, la autorregulación, la evaluación, etcétera, que ya hemos visto. Entonces, es importante finalmente poder manejar que todos estos ambientes de aprendizaje se van a vincular y relacionar con mis saberes previos que yo pueda tener, ¿no? Entonces, yo con esto, mis queridos amigos, amigas, estoy concluyendo
esta unidad, y con esta unidad estoy concluyendo ya los temas que teníamos que ver de la asignatura de